El genocidio que borró una religión de la historia. Visualicen una noche oscura en el año 60 después de Cristo. El silencio que se cierne sobre la isla sagrada de Mona es violentamente roto por los gritos de 1000 sacerdotes, mientras son metódicamente masacrados por las legiones romanas. Fue un exterminio de una brutalidad tan abrumadora que borró del mapa, para siempre, a una religión que había sido la fuerza dominante en Europa durante más de un milenio. Una matanza ejecutada con tal eficiencia que los druidas, con todo su conocimiento ancestral en medicina, astronomía y leyes, fueron eliminados de los anales de la historia en un único y sangriento amanecer. ¿Pueden sentir el terror de esa noche, cuando Roma concluyó que era más arriesgado dejar vivos a estos sacerdotes celtas que desafiar la furia de sus dioses? Lo que sucedió en Mona no fue simplemente otra batalla, fue el genocidio más calculado y exitoso de la antigüedad, un acto diseñado no solo para aniquilar cuerpos, sino para destruir toda una cosmovisión que representaba una amenaza para el poder imperial de Roma. Se me pone la piel de gallina solo de pensar en cómo una civilización entera fue erradicada en menos de 12 horas por orden directa del emperador Nerón. Esta es la crónica del exterminio que redibujó para siempre el mapa religioso de Europa Occidental. Durante siglos, Hollywood y los libros de historia nos han vendido una imagen romantizada de los druidas, presentándolos como sabios pacíficos que vivían en perfecta armonía con la naturaleza, maestros de la magia blanca en bosques encantados. Sin embargo, historiadores como Tácito, Plinio el Viejo y Suetonio documentaron una realidad drásticamente diferente sobre estos sacerdotes celtas. Los druidas estaban lejos de ser místicos inofensivos, constituían la clase dirigente más poderosa de Europa Occidental, comandando ejércitos, presidiendo sacrificios humanos en masa y ejerciendo un poder político que Roma consideraba una amenaza existencial para su expansión. Vamos a desmantelar el mito del druida romántico y a exponer por qué el Imperio Romano, que acostumbraba a absorber y tolerar las religiones locales de los pueblos conquistados, decidió que el druidismo debía ser completamente aniquilado. Exploraremos documentos históricos, evidencias arqueológicas y testimonios de primera mano que revelan que la masacre de Mona no fue un acto de salvajismo impulsivo, sino una operación militar quirúrgica, meticulosamente planeada para eliminar la resistencia religiosa más organizada que Roma jamás había enfrentado. Esto no es un cuento de fantasía celta, es la verdad brutal de cómo Roma erradicó una religión entera porque representaba un poder paralelo que no podía coexistir con el imperialismo romano. Para comprender la aterradora magnitud de lo que ocurrió en Mona, debemos transportarnos al año 58 después de Cristo, cuando el general romano Cayo Suetonio Paulino recibió órdenes directas del emperador Nerón para resolver el problema druida de una vez por todas. Los druidas no eran meros sacerdotes como nos han hecho creer. Eran la columna vertebral de la resistencia celta contra Roma, una clase sacerdotal que durante más de 500 años mantuvo la cohesión entre las tribus desde Irlanda hasta los Alpes. Plinio el Viejo documenta que los druidas practicaban sacrificios humanos a una escala industrial que horrorizaba incluso a los romanos, ya acostumbrados a la violencia de los gladiadores. No se trataba de rituales esporádicos, sino de ceremonias que cobraban la vida de cientos de personas simultáneamente durante festivales como Samhain y Beltane. Tácito describe cómo los druidas quemaban vivas a sus víctimas dentro de gigantescas efigies de mimbre, mientras que César relata que enterraban a personas vivas como ofrendas a sus dioses ctónicos. Los arqueólogos modernos han confirmado estos relatos al descubrir en sitios druídicos como Lindow Moss cuerpos preservados que exhiben signos de muerte ritual, gargantas cortadas, cráneos fracturados y evidencia de tortura previa al sacrificio. Sin embargo, lo más aterrador no era solo la brutalidad de sus rituales, sino su poder político.
Los druidas actuaban como la élite gobernante de la sociedad celta. Eran jueces, médicos, maestros, consejeros militares y líderes religiosos, todo al mismo tiempo. Poseían el monopolio del conocimiento, memorizando durante 20 años un vasto cuerpo de leyes, genealogías, medicina herbaria, astronomía y tácticas militares transmitidas solo oralmente para mantener el control. Estrabón revela que ningún rey celta podía tomar decisiones importantes sin consultar a los druidas, quienes tenían la autoridad para excomunicar a los nobles, privándolos de protección legal y convirtiéndolos en parias sociales. Los romanos se dieron cuenta de que mientras los druidas existieran, sería imposible romanizar por completo la Galia y Britania. Estos sacerdotes mantenían viva la identidad celta y coordinaban la resistencia entre tribus que de otro modo podrían haber aceptado el dominio romano. La isla de Mona, hoy conocida como Anglesey en Gales, era el corazón palpitante de este poder druida. Allí se encontraba su principal universidad, sus templos más sagrados y el centro de entrenamiento donde se formaban los sacerdotes que luego regresaban para organizar la resistencia en sus territorios. La operación militar que Suetonio Paulino diseñó para Mona fue una obra maestra de planificación genocida, que combinaba guerra psicológica, logística naval y exterminio sistemático. Tácito documenta que la preparación tomó 2 años completos. Paulino estudió las mareas, los vientos estacionales e incluso los ciclos religiosos druídicos para atacar durante su festival más importante, cuando todos los sacerdotes de alto rango estarían reunidos en la isla. Los romanos no solo planearon la masacre, la diseñaron específicamente para maximizar el trauma psicológico en las poblaciones celtas. Dion Casio revela que las legiones llevaron instrumentos musicales especiales para ahogar los cánticos druídicos, torcheras para quemar los bosques con los sacerdotes aún atados a los árboles y especialistas en demolición para destruir los círculos de piedra que los celtas consideraban portales a otros mundos. En la noche del ataque, las legiones cruzaron el estrecho de Menai en balsas especialmente construidas para transportar caballería, una maniobra sin precedentes en operaciones nocturnas. Suetonio sabía que el elemento sorpresa era crucial. Los soldados romanos llevaban órdenes escritas específicas. Ningún druida debía sobrevivir, sin importar edad o sexo, ya que incluso los aprendices poseían conocimientos que podrían mantener viva la tradición. Tácito describe la masacre con un detalle que sugiere entrevistas con participantes directos. Los druidas invocaban terribles maldiciones contra los invasores, llamando a sus dioses para castigar la profanación. Pero las espadas romanas silenciaron tanto sus gargantas como sus plegarias. Los legionarios no se limitaron a matar, destruyeron sistemáticamente todo vestigio de la cultura druida. Quemaron bibliotecas enteras de tablillas de cera donde los druidas habían comenzado a registrar sus conocimientos orales, profanaron tumbas ancestrales y derribaron altares donde se habían realizado ceremonias durante 1000 años. En menos de 12 horas, una tradición religiosa de 1500 siglos fue completamente erradicada. Los romanos capturaron aproximadamente 1000 druidas esa noche y las crónicas registran que ni uno solo escapó. La masacre de Mona no fue el final de la tragedia, fue el catalizador de una reacción en cadena que destruyó para siempre el equilibrio de poder en Britania y desató la rebelión más sangrienta que Roma enfrentó en las Islas Británicas. Tácito documenta que mientras Suetonio Paulino celebraba su victoria genocida en Mona, la noticia del exterminio druida llegó a la reina Boadicea de los Cicenos. La muerte de los sacerdotes sagrados fue interpretada por todas las tribus británicas como una declaración de guerra total contra su cultura, sus dioses y su forma de vida. Boadicea, que había perdido a su esposo y había sido azotada públicamente por oficiales romanos junto con sus hijas violadas, convocó una confederación de tribus que nunca antes habían cooperado.
Suetonio había calculado que eliminar a los druidas debilitaría la resistencia, pero logró exactamente lo contrario. Creó mártires que galvanizaron a los celtas en una furia suicida. La rebelión de Boadicea fue tan devastadora que destruyó 3 ciudades romanas completas. Camulodonum, Londinium y Verulamium fueron borradas del mapa con una brutalidad que superó incluso la masacre de Mona. Tácito describe escenas donde los britanos sacrificaron a 70.000 colonos romanos en rituales diseñados para vengar a los druidas muertos. La ironía fue brutal. Roma había eliminado a los druidas para evitar los sacrificios humanos, pero la masacre provocó la mayor ola de sacrificios rituales en la historia. Suetonio se vio obligado a abandonar su triunfo en Mona y marchar desesperadamente al sur para evitar que toda la provincia romana se perdiera. En menos de 6 meses después de la masacre de Mona, murieron más de 100.000 personas, tanto romanos como britanos. Aunque Roma finalmente